Los tiempos del Señor. ¿Qué pasó? Bueno. Aquí estamos en una edición más de su podcast, que ahora hemos bautizado como Los tiempos del Señor. No vamos a dar mucha explicación, estos son los tiempos del Señor, son los tiempos de hablar de cualquier cosa, de juntarse, de celebrar la amistad, de celebrar la conversación así íntima. En este episodio va a ser íntima y muy cachonda porque estamos con un amigo, nuestro primer invitado de honor, que está bautizando este quinto podcast que viene con el nombre. Estoy aquí con mi carnalazo de siempre, Igor Francisco Nieto Yolí. Yo con el querido Tomás, al que acaban de escuchar. Y en efecto es un día bien especial, no es cualquier invitado el que tenemos hoy. Es un personaje singular. Yo creo que en general en cualquier contexto, pero en nuestras vidas ciertamente hay carnita, hay tela de donde cortarle. Entonces hoy vamos a estar platicando con él y ese era el tema. Gracias por acompañarnos otra vez. Y si es la primera vez que nos escuchan, pues no duden en ir hacia atrás, a los capítulos anteriores. Así es, como verán, un poquito acá de Easter eggs, ¿no? O sea, hay varios temitas que están ahí escondidos, que son recurrentes en los episodios, y viene un poquito a solidificar todos estos temitas que hemos tocado antes, y por eso trajimos a este güey que es bien cachondo. O sea, ahorita van a ver, porque es además un amigo muy cercano y es alguien que entiende de todas estas cosas que a lo mejor son muy en corto que hemos compartido. Así que sin más, le damos la bienvenida al doctor Alejandro Hernández Padilla. Así que... alias Jotzing, alias Gogdo, alias Doctor. ¿Cómo estamos, mi querido Alex? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Más vale que estés a la altura, ¿eh? Bueno, uno se hace lo que se puede. Yo agradezco esta invitación. No hay una preparación al respecto. Simplemente estamos aquí sentados contemplando a dos grandes amigos de toda la vida. Y pues en mi mano derecha tengo mi spinner para poder solventar la ansiedad que esto pueda producir. Cuéntanos un poquito de ti, bro. Danos un contexto, güey. ¿Cuándo nos conocimos, güey? ¿Cuándo topaste acá a un servidor y luego al Igor? ¿Y qué has observado, güey? Danos un pasado y un presente, güey. Igual yo te diría también, ¿qué ha habido de continuidad en Tomás y en mí? ¿Y qué ha cambiado desde que nos conocemos también? Claro. Nos conocimos en 2002. Miripiri Academy, Amritsar, Punjab, India. Yo conocí a Tomás el primer día que llegué a... No sé si está contextualizado el tema del internado en la India, algo que ha sido un pilar en nuestras vidas desde muchos ángulos. Bueno, yo conocí a Tomás, un tipo un poco pesadito. Definitivamente yo también traía una actitud totalmente fuera de lugar hacia donde estaba llegando. Y fue muy interesante, hubo algo de ajuste, la amistad empezó a desarrollarse poco a poco entre... Al principio no nos queríamos tanto, no fue amor a primera vista, ¿no? Como tal, a lo mejor sí, pero fue duro, ¿no? Hubo un proceso ahí. Voy a dar un pequeño paréntesis. Yo ya llevaba un adoctrinamiento real, o sea, yo ya traía barba, turbante, era líder de squad, y me acuerdo el día que llegaste, ahorita regresamos, güey, porque quiero que tú nos platiques cómo fue desde tu ángulo, pero cuando tú ya llegaste ya era mi tercer año, yo ya me estaba graduando del tercer año de prepa en esto, y me acuerdo que estaba medio fiebroso, estaba medio enfermo ese día, y este güey llegó con la camisa así como negra abierta, como de antro, el colguije acapulqueño con el colmillo de tiburón, ya sabes, preguntando que si se iban a armar las chelas, que a él nadie lo iba... Me acuerdo que decías que a ti nadie te iba a prevenir de echarte unas chelas, y yo te dije, no, maestro, creo que... No sé en qué vuelo agarraste, güey, venías de Rusia, güey, habiendo conocido a un personaje en uno de esos vuelos que después... Se junta ahí con una historia más adelante, pero en fin, uno ya adoctrinado, uno ahí ya en la religiosidad metido, y de repente tocan en mi puerta y veo a un compa que viene así, parecía que venía como del alebrije
que creo que sí, de hecho trabajaste en el Alebrije de Acapulco, ¿no? Si no me equivoco, pero venías con esta vibra como de antro, como de qué pasó, Rey, como que cuándo se arman, y dije, no, que este güey lo mandaron al internado equivocado, güey. Sí, la verdad es que profundizar en el cómo llegué a India sería mucho tiempo de plática, pero fue algo muy fugaz. Alguien le comentó a mi mamá sobre un internado en la India, en un momento en el que yo estaba saliendo de un proceso de mucha fiesta, mucho desmadre en México, habiendo vivido en varias partes del país, una adolescencia interesante, movidona, cachonda. Mal portada. Obi. Y fíjate que estaba buscando opciones, le busqué por aquí, por allá, surgió esta cuestión de la India y la verdad es que fue muy fugaz. Desde que surgió en 2 semanas yo ya estaba aterrizando en la India, no había mucho varo presupuesto, tomé un pinche vuelo más eterno. México, Los Ángeles, Bruselas, Moscú, Moscú, Nueva Delhi. No dejé de chupar en todos los vuelos. Llegué a Nueva Delhi en una madrugada donde un man alto, barbón, güero, con un letrero que decía Alex Hernández, me dijo, vente, llegamos a un hotel, se acostó, si te quieres bañar, báñate. Yo seguía entre pedo, crudo, analizando qué pedo está pasando. Me vuelve a subir al taxi, vamos hacia la estación de trenes, el taxista se baja para nalguear una vaca, continúa el camino, llegamos a una estación de trenes súper caótica, llena de changos, gente jalándote, después de 3 días de peda cruzando el mundo. Por fin, tren de 6 horas, mucha reflexión, viendo gente haciendo popó en las vías del tren. Entonces sí fue algo fuerte, ¿no? ¿Qué edad tenías? Eran 16, 17 años. Chulada. Tendría que analizar bien, pero... Escenas cotidianas de la India que además te iban llevando a un internado que no sé qué tanto lo hemos explicado, pero la disciplina era el estandarte, ¿no? Sí, tiene una onda militar ahí, el sikhismo. Tiene un aspecto que es muy meditativo y muy sutil. Tiene un aspecto también que es muy militar. Y en ese internado, en esa época en particular, le dieron duro porque tenían que compensar unos años de descarrilamiento. Entonces nosotros llegamos justo cuando estaban enderezando la onda y vara, estuvo duro. Una filosofía punitiva, ¿no? O sea, bastante hardcore. Yo me acuerdo de tener el sistema de puntos, entonces para darles así unas pequeñas imágenes, ¿no? Como el zapato sucio o el turbante mal acomodado. Déjate ya otras cosas más indisciplinadas, eran medios puntos o un punto que equivalían a media hora parado en firmes en la noche después de todo el programa largo de un día lleno de actividades. Estos sistemas de puntos, ¿no? Que causaron mucha tensión también entre el staff y los chavos. Pero sí, tú y yo llegamos justo, Igor y yo llegamos 2 años antes de que platica Alex, en el 2000 a 2001. En el que la escuela había recibido un ultimátum de parte del que sería el maestro que trajo todo y que fundó la escuela, en el que les dijo, me entero de que un estudiante más está fumando mota o de una peda más o de que alguien cogió y se cierra. Entonces tenían a todos muy mediditos, ¿no? Pero juntas adolescentes de todo el mundo, lejos de sus casas, en un país lejano. Con plena hormona. Hormona total, ausencia de padres, muchos de ellos bien problemáticos, de por sí incluso en sus casas, y los que no, pues ahí fueron a aprender cómo hacerlo, como cualquier prisión. Y ahorita lo que Tomás dice, los puntos era un aspecto, pero pues fácilmente podía justificarte una bofetada, el que voltearas, que no estuvieras en firme perfecto o alguna cosa así. O sea, también había bastante violencia. Yo no la sufrí tanto pero el ambiente estaba cargado y yo creo que sobre todo los más pequeños lo sufrían bien cabrón, los chicos, los niños así de 10 años. Como el señor de las moscas, pero con
dogma religioso, güey, como turbantes. institucionalizado. Y No, las chicas lo sufrieron también. Sí, señor de las moscas, pero no hay ahí todos andando libres, sino al contrario, contenidito tenso hacia adentro, Que ¿no? irónicamente, esta es una desviación un poco de la historia, pero yo creo que lo que ocasionó para contrarrestar este sistema tan oprimido que había en la escuela es que todos cuando salíamos nos liberábamos. No que fuéramos a echar desmadre o que nos fuéramos a poner pedos, pero era como salir, explorar. Había una gran sensación también de libertad cuando salíamos, porque estábamos solos en otro país. Y de repente salíamos a esta ciudad tan exótica, como acaba de escribir Alex, India total, atascado, desmadroso. Y era esta sensación de estar solo en un país que no conoces. Yo no hablaba en inglés, paseando solo por las calles. Era también una sensación de mucha libertad que, pues, maleduca. Alex acaba de decir que esta experiencia fue un pilar, y efectivamente fue un pilar, pero también ha sido como aceite en los fundamentos, porque yo veo mucha gente que le puede comprometerse con ciertas cosas, puede entrar en ciertas doctrinas, y la verdad es que yo, después de esta experiencia que nos abrió tanto el mundo, a mí me cuesta. Es como que todo se volvió tan relativo, todo se volvió tan moldeable y cambiable, porque ya viste un mundo totalmente diferente, ¿no? Sí, es exponerse a algo tan foráneo, ¿no? De alguna forma. Y raro porque estábamos muy conteniditos, ¿no? Entonces, como dices, estas salidas eran lo exótico, esto caótico que escribía Alex en la estación, todos esos sabores, todo ese caos de humanidad, de espacios reducidos, lo veíamos como por probaditas, ¿no? De repente más intensas unas que otras, pero la gran mayoría del tiempo estábamos en el internado. Me acuerdo, güey, de ver a Alex en las noches, como de saber que traía como todos, yo creo que mucha gente que a lo mejor no venía del contexto de haber nacido en la religión y Como, de llevar... como ninguno de nosotros tres, por Sí, en este caso, muchos de los chavos ya llevaban años ahí, habían nacido en la religión en Estados Unidos, la mayoría, entonces ya tenían el contexto religioso, los fundamentos. Los que llegamos, que veníamos más como del lado del yoga o por un rumor, Alex creo que fue la veterinaria de tus perros, ¿no? La que te recomendó la escuela, o sea, te enteraste por ella. Llegamos como con un sentido más de exploración, ¿no? Me acuerdo de ver a Alex como en algún momento darme cuenta, este güey sí viene a sanar algo, sí viene aquí a... Me recordó era curioso ya yo en mi tercer año, ver ese como entusiasmo y esa virginidad del primero. Me acuerdo de verte corriendo en las noches, haciendo un chingo de ejercicio, como posicionándote en la jerarquía del macho en los dormitorios de los hombres, que estaban del otro lado de un pequeño patio que separaba el dormitorio de las mujeres, y a la vez en tu búsqueda, ¿no? Entonces igual platicamos un poco, no sé cómo fue esos primeros encontronazos. Me acuerdo de un momento de rebelión, saltándome aquí mucho tiempo, pero un momento de rebelión en un tren a Rishikesh, en el que Alex nada más diciendo, y ya daremos contexto para esa historia, pero diciendo, esta pinche religión, estos fanáticos, no sé qué, y agarró como a forma de rebelión, en un acto simbólico de rebelión, agarró su turbante y lo aventó en el tren en movimiento al vacío de la noche, que se lo tragó. Y yo también tengo experiencias en esa escuela donde esa pinche presión y todo también craqueé, también tuve momentos donde hubo distintos momentos de rebelión interesantes, ¿no? Dentro de los chavos ahí. Pero, ¿qué más? Entonces llegas, güey. Sí. ¿Qué más, güey? ¿Qué va pasando? ¿Cómo te vas acomodando, güey? Recordando que yo iba un año, mi plan fue, voy a India, veo qué pedo, analizo, aprendo lo más que se pueda de este contexto que no tengo idea a qué voy. Y de ahí viajo por Asia. Mi objetivo era llegar a Australia. No recuerdo por qué ni para qué, pero Nunca llegaste. quiero llegar a Australia a ver qué onda. La playa, ¿no? Leonardo DiCaprio, ¿no? Más acá, más esta onda, ¿no? Éxtasis. Entonces, pues, evidentemente fue... cuando obviamente sabía un poco, sabía de la disciplina, del confinamiento y cosas que yo sabía en mi adolescencia. En ese momento yo dije, yo necesito esto, ¿no? No era un lugar para desintoxicarme. No, realmente, digo, no hubo un tema de drogas muy fuerte. Para mí fue alcohol y marihuana, que siendo honestos, pues es la parte light ahí del mundo de las drogas. Exacto. Entonces yo llegué, empecé a hacer ejercicio, dejé de seguir la dieta de ahí, traté de blendear con la banda,
pero pues quería hacer mucho ejercicio, algo que me había marcado por muchos años, el ejercicio, el entrenar, bla, 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 y ahora fue déjame lo retomo, ¿no? Llevo 2, 3 años de desmadre a mi bella corta edad, entonces conozco a Tomás, un tipo ya muy clavado en el rollo, con su novia en el extranjero, donde hablaba con ella mucho tiempo, y estaba en su papel, ¿no? Muy Todo el tiempo este güey se la pasaba hablando con esta mujer. mandilón, sí. Es ser un apasionado, es lo que es ser un apasionado. Adolescente. Ahorita ando soltero, por cierto, entonces ahí manden mails con fotos, nudes, si quieren, soft, panties, lo que sea. Digo como paréntesis nada más. el pack. El pack. La escuela, si les da curiosidad, por cierto, se llama Miri Piri, así como suena, MIRIPIRI Academy. Miri Piri Academy. Entonces está chido, se pueden meter ahí a ver las fotos y todo el desmadre para que más o menos tengan una representación visual de lo que estamos hablando. Aunque ha cambiado mucho la escuela, ¿no? A nosotros nos tocó el rigor y el marcha y ahora pues, los morros tienen wifi, esto, el otro. Y no quiero juzgar porque he estado un poco alejado del contexto, pero de lejos o de cierta distancia se ve que está mucho más light y se han perdido ciertas cosas que por lo menos a nuestra generación nos forjaron y nos marcaron, ¿no? De hecho, es más cara la escuela ahora. No, el otro, se hizo fifí hasta de precio, no nada más de comodidad. O sea, la escuela tenía un aspecto un poco roots, ibas también ahí a aprender a batallarle, a estar con poco, a comer lo mismo todos los días, a dormir en el piso. Tenía este aspecto que era lo que, por lo menos en mi caso, permitió que yo fuera. Los precios de ahora, pues, ni hablar. Y era accesible para una clase media muy amplia. Porque clase media gringa, sin duda, pero era una escuela que le podría abrir las puertas a una clase media latinoamericana y amplia. Para mis padres, me acuerdo, era más barato pagar el avión el año entero donde me estaban alimentando y viajando, güey, la escuela, de lo que era pagar una colegiatura, nada más la colegiatura, no los gastos que implicaba tener un adolescente por ahí rondando, sino una colegiatura de una escuela privada, pero no privada élite, privada clase mediera, ¿no? Así como lo que sea, güey. Entonces, ahora se ha vuelto como muy, muy cara. Sé que... Muy bonita también. Sí, muy bonita, pero pues la gran diferencia, por ejemplo, ahí para darles una idea, ahí el que tenía una laptop era muy raro, ¿no? También es el principio de los 2000. No teníamos internet, nadie tenía celular. Las llamadas con tu familia eran difíciles, era como agarrar un teléfono que a lo mejor conectaba, a lo mejor no. Yo hablé en un año con mi mamá como 4 o 5 veces y no por falta de intentarlo. Ella trataba de hablar cada fin de semana, no entraba. Dice que oía todos los sonidos de los cables submarinos rebotar por horas, además con el desfase de horario a las 3 de la mañana. Y en ese año solamente fueron 3, 4 veces, muy poco. También yo lo buscaba en ese momento. Me acuerdo del precio, por cierto, porque mi padre me dijo que si me apoyaba, si yo ponía una cierta cantidad, costaba $4,000 de ese entonces. Y el boleto costó $11,000. Entonces, $1,100, si me equivoco. O sea, estaba más barato el dólar, ahorita creo que estamos al doble. Pero era mucho más barato. India era mucho más barata la escuela. Y la relación dólar-peso no estaba tan cabrona como está ahorita. Sí, era otra época, el país también, ¿no? India era muy distinto, no estaba tan conectado como está ahora, no estaba tan avanzado como está ahora. Es curioso, ¿no? Y fíjate, el que se ha hecho más fresita, no le ha restado cantidad de controversias y todo, ¿no? O sea, te sigues... De hecho, yo siento que se salió un poco de control, ¿no? Ha habido dramas de asesinatos, suicidios, no está claro, violaciones. Pero yo te diría que lo que pasó es que antes se asumían esas cosas porque era violento. Los chicos, de hecho, cuando nosotros llegamos era el segundo o tercer año de ese campus. Antes los habían tenido en campus donde compartían escuela con cientos de indios y tenían que estar cambiando de lugar a cada rato. Entonces, como que estaba entendido que era muy áspero. Una vez que la escuela se empieza a volver soft y nice, se supone que ya no debería ser así. Entonces, cuando suceden estas cosas ahora, se niegan. Es más controversial, se niegan, se tapan, ¿no? Pero igual regresaron como a otro nivel, como que yo siento que eso que era áspero, esto violento, de alguna forma era una fuga, sí, que mantenía este otro tipo de controversias que hemos escuchado, que son un poquito más hardcore,
Y el perfil de los estudiantes ha cambiado. Cuando estábamos ahí, si un estudiante era problemático, era punitivo, como tú dices. La idea, incluso había estudiantes que los mandaban a huevo. Allí, ¿te acuerdas que lo agarraron, lo metieron se peló de su casa un día antes de subirse al avión, fueron con la policía, lo agarraron, lo metieron en el avión? O sea, esos cuates no querían estar ahí. Ahorita un chavo problemático lo mandan para su casa. Entonces, también ha ido cambiando el perfil de la escuela. Yo regresé 7 años después de haber sido estudiante. Ya vi el cambio y ahora conozco gente que ha ido. Bueno, yo diría que para bien y para mal. No me es tan fácil hacer un juicio. Creo que hay muchos aspectos mucho mejores ahora. Lo caro, efectivamente. Yo creo que ahorita, por ejemplo, pagas por tener Domino's Pizza, que les vaya a hacer pizzas, y a mí se me hace una pendejada. O sea, es como, pues mejor quiten esos lujos pendejos y háganlo accesible a otras personas. Pero eso lo pienso en todos lados. Qué bonita época, una época en donde además nos enamoramos, algunos Unos de profundamente. otros. Ahí conocí a la que sería mi futura exmujer, mi primera mujer en la cama, en el altar, en todo el sentido de la palabra. Alex también se enamoró profundamente de una tal Sanatam Kara, una pachoncita así. Y sí, ¿no? Eran ella y tú hasta el fin del mundo, ¿no? Sí, hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso, güey. ¿Cómo se te volteó la comunidad ahí interna? Por ejemplo, nos platicas un poco de eso. ¿Cómo contextualizarías eso? El hacerse de una novia en una comunidad, en una escuela donde estaba prohibido lo que en inglés se llama el PDA, Public Display of Affection. O sea, no era una escuelita, aunque estuvieras en la prepa, en la secu, donde podías estar en público agarrado de la manita y dándote besos en la boca, ni fajando. Esto era terriblemente, o sea, Puritano. era muy, muy castigado, ¿no? Estaban cuidando el embarazo, que se entiende hasta cierto punto, de que se embarazaban morritos ahí, porque ese sería, pues sería un escándalo para los padres y toda la comunidad de regreso en donde fuera que estuvieran. Menores de edad, además siendo gringos con esta onda que tienen de lo legal y el menor de edad y todo, ¿no? Sí, y todo, entonces todo era escondiditas, y Alex se agarró. Yo creo que el tema, la resistencia que tú recibiste de varios personajes ahí, de figuras de autoridad en la comunidad, es porque se agarró a la que era, de alguna forma, una de estas figuras. Había dentro de toda la población estudiantil, había ciertos chavos a los que iban, en inglés, ¿no? Es el grooming, que los iban como preparando porque intuían que a lo mejor tenían cierto poder espiritual psíquico, cierta predisposición, cierto alineamiento, con que iban a lo mejor ser después figuras dentro de la comunidad. Cuando se graduaran de la prepa, regresarían a las comunidades a trabajar en los distintos negocios que la comunidad Sikh de Estados Unidos había establecido. Y entonces Alex llega prácticamente el primer año apenas enturbantado, la barba no es de santo todavía, la tiene acá todavía como de adolescente antrero, y se agarra a una de las princesas del Dharma, o sea, una de las chicas prospecto. ¿Y cómo estuvo eso, güey? ¿Cómo estuvo el cortejo, güey? ¿Cómo la bajaste de su nube? ¿Quiénes se te voltearon, güey? ¿Cómo estuvo ese rollo, güey? La verdad es que fue Fue un enamoramiento fuerte, ¿no? Yo además me acuerdo, güey. Fue sutil, no recuerdo, muchas veces uno recuerda, mi primera cita, la llevé a cenar a las pizzas. La verdad es que aquí no sé en qué momento se empezó a acercar diciembre y de alguna manera una gran amiga de todos nosotros, quizás mía no tanto, ¿no? Pero compi Kirtan, era muy amiga de esta chava. Y pues Kirtan siempre andaba tirando onda. No quiero decir que fue mi cupida, pero de repente sí me dijo, no sé, un guiño, una palabra, un algo. Oye, mira, siéntate acá, Alex. Y La acomodó. la acomodó. Entonces, pues empecé a platicar con ella y fue de repente... No hubo no sé cuál fue la cúspide. De repente fue ya somos novios, ok. Ahí te va toda la intensidad del occidente, reina. Y... By way of Mexico. Sí, ¿no? a ver, yo siempre fui muy enamorado. Sí tuve algunos episodios de Playboy, si quisiéramos decir. Pero lo mío era el amor. Yo siempre quise querer a alguien con todo mi ser. Y venía de una relacioncilla en Guanajuato, donde ahí le toxiqueamos, ¿no? Como buen adolescente. Dejé eso atrás, llego a la India, empieza esta situación y pues yo quería dar mucho amor en todos los aspectos. Y fíjate que la banda se empezó a poner nerviosa porque pues yo quería mucho cuestión agarrar la manita
Y pues yo quería que mi vieja estuviera cerca de mí, ¿verdad? Entonces, Soy Siempre de es- Jalisco, chingado. Siempre has sido muy afectivo, o sea, hasta en la amistad, hasta entre nosotros, mucho toqueteo. Eres alguien que expresa el cariño de una forma física. Y eso en la escuela no cuadraba, ¿no? Y- No les gustaba que agarrarle la cinturita, la manita. Hay que entender que era un rollo de la India, y entonces a lo mejor en la India piensan en el Kama Sutra ni madres. Esta era una versión puritana. Es que eh, pasa aquí una mezcla entre lo que India tiene de puritano, pero con lo gringo. Los gringos, la versión sí que los gringos desarrollaron, tomó el puritanismo gringo. Todos de blanquito. En India nadie se viste de blanco. Traen colores, amarillo, rojo, la fertilidad. Y estos gringos lo agarraron, muy buenos amigos muchos de ellos, pero hicieron su híbrido así medio Quaker, menonita, Sikh. Y los mexicanos en general, no solo Alex es la versión extrema, pero en general los mexicanos somos más táctiles y siempre hay choque en India. con Siempre. eso, siempre. Somos latinos. Como latino, chico, la sangre caliente. el tema se desarrolló muy rápido, mucho amor, la gente se empezó a dar cuenta, los maestros se empezaron a poner nerviosos. Hubo un viaje justamente donde muy buena historia. Íbamos al tren a Rishikesh y... Viaje de la escuela. Era como el vacaciones de invierno, ¿no? Es que es O un de- pueblo en los Himalaya donde vivieron los Beatles, búsquenlo online. Sí, es una chingonería de lugarcito. Entonces, el tren era toda la noche para llegar a este lugar. Yo ya iba pensando que iba a pasar toda la noche agarrado en la mano, escuchando música, por ahí... Arrimando un poquillo. Pues hasta donde se pudiese, sí. Y fíjate que de repente me voy a subir. De hecho, ya tenía mis cosas en el tren. A mis amigos los había mandado al carajo. Yo iba con la chica, Que nos ¿no? separaron en dos en el tren. La parte de enfrente del tren, el primer vagón y el último vagón. Y nos tenían por squads, que eran los equipos. Y a ti tu squad te había tocado con el de ella. Yo me acuerdo, yo estaba ahí en ese momento, esto fue en invierno. Y en eso, antes de que arranque el tren, el director te llama, ¿no? Sí, llegamos a subir y me dice, oye, Alex, te hablan acá atrás, ven, es muy importante. Tú estás ahí a punto de entrar con tu squad, en al que pertenece a la chica, ¿no? Que es la división de la escuela. No, ya estábamos sentados. Yo ya tenía mi mochilita, mi Discman, ya estaba todo el setup. Esta es nuestra litera, ¿no? Acá. No Ya eran hay nido, literas ya hay ahí. nido. Ahí eran sillitas. Entonces de repente me hablan, corro, oye, ¿qué pasó? Y en eso el tren se empieza a mover. Y ya te la pelaste, chavo. Entonces para mí fue como me sentí traicionado, engañado. No sabía qué estaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Yo quería tener una noche de convivencia y demás. Y pues despotriqué un rato, sí tuve mi desplante de estoy hasta la madre, esta mamada. Amenazaste el chalón. No sé qué vine a esta hacer religión. acá. Le dije, ese man te va a romper tu madre. El que era el director, ¿no? Ya en Sí, ese, sí. En ese momento el director lo amenazó con una agresión física, con romperle la madre, y agarraste el pinche turbante en ese acto como de rebelión. Se fue volando por las calles. No, no las calles. Hay que decir que también era muy penado no tener turbante en público. O sea, el hecho Sí. de que te lo hayas quitado en el tren y ibas a pasar toda la noche ahí, era un acto fuerte, pero no te hizo nada. No, le midió el man, o sea, dijo, sí fue un acto fuerte, este güey está teniendo su catarsis, vamos a dar un poco de espacio. De repente le vibraban y entendían, les tiraban y la aflojaban, ¿no? El tema de la disciplina y Oye, demás. ¿y en Rishikesh no te pudiste desquitar? Acá con el besito, porque Rishikesh, en el año en que yo me enamoré de la que fue mi esposa después, fue el primer lugar donde me eché como el primer fajecín besuqueo de un rato como sin el monitoreo, porque de repente ya como en el contexto del ashram donde estábamos todos, el staff se perdía, o sea, se diluía un poco, y ahí tuvimos el primer vámonos al cuartito, no hay nadie, y tararín, tararán, güey. Yo me acuerdo que ahí fue mi primer así como desquite, pero no encontraste... Fíjate que yo me sentía muy dulce, o sea, estaba retomando esta dulzura de llevarla muy, sí, unos besitos, pero la parte física que de repente sí me quería traicionar y se me quería desbordar, estuvo muy contenida. También esta chava pues era bastante apretada, venía de un mundo donde las cosas eran de cierta manera y la parte física fue muy sutil, ¿no? Nunca hubo un desplante, paréntesis, nunca hubo una relación sexual en el poco tiempo que anduve con ella. Casi, ¿no? En Disneylandia.
Meses después, o sea, cuando ya se acabó el año escolar, el ciclo escolar, hubo ahí un... Sí, ya, o sea, evidentemente Ya, el faje evolucionó. Exacto, no hay Sí. bronca, güey, ya lo puedes decir. La chica No, creo que no, se volvió no, no. lesbiana, güey, ya no sé qué ha pasado, Sí, güey. bueno, ya te estás saltando ahí unos Sí, perdón, kilómetros. perdón. Pero para contextualizar a esta no fue mi culpa, ¿eh? Yo salí bien librado de ahí, güey. Fíjate que la relación fue corta, se acaba el año, ella ya era de la generación de Tomás, ella ya no regresaba a India, se iba a entrar a la universidad en Phoenix, donde eran, y ese verano O sea, ella se graduó conmigo. ella se graduó con este joven, yo la volví a ver porque fui al solsticio. Que es un evento de un festival de yoga que hacen en Nuevo México en Toda, verano. toda esta comunidad. Fuertísimo. Vienen de Europa, se hacen en Nuevo México, que es el lugar central, ¿no? Donde viven la mayoría de estos Sikhs occidentales. Y entonces... Y bueno, la vi en Estados Unidos un poco, sí, donde la chava quería decir, no, sabes que hay que meterle onda a esta relación. Ella le metió mucha onda y dijo, sí, vamos a seguir todo. Yo dije, bueno, yo voy a regresar a India, a mí ya me gustó este camino, le voy a dar, pau. Antes de regresar a India, volábamos de Los Ángeles junto con toda la escuela, llegamos una semana antes porque me iba a llevar a un primito a la India, le iba a enseñar esta hermosa doctrina. Y fíjate que en Disneylandia esta morra le cayó, tuvimos ahí unos días, sí, ya a cierto punto el faje había evolucionado, normal, como todas las bellas y bonitas relaciones de un Esa edad, adolescente. chulo. Pero no, nunca hubo coito, nunca llegamos al coitus, para bien o para mal, ¿no? Y recuerdo que la morra hizo mucho hincapié, no, güey, sí se puede, vamos a seguir siendo novios durante todo tu año en India y cuando regreses nos casamos o algo así. Tommy Style, güey. Tommy Style, a mí ya se me estaba haciendo el camino porque yo ya conocía a los papás, a todo el contexto, me habían tenido la bendición, decían, no, este chavo puede ser, tiene potencial. Y yo ya estaba como pensando en todo lo que se podía venir, ¿no? Pues a esa edad, si te ponen algo y te la crees, pues le das, ¿no? Hasta donde topes. Sí, güey, te sientes que esto es, ¿no? Y bueno, de repente unos meses después, la morra me manda un mail o algo así, una llamada, y fue así como, ¿sabes qué? Pues yo estoy conociendo este pedo de la uni, estoy muy contenta y pues mejor aquí le dejamos y ya luego vemos, ¿no? Crack. Y peluquis. Fíjate que fue, pues sí, tuve un par de días de drama y donde decía, pero ¿por qué me hizo esto? Si ella fue la que lo quiso forzar y yo... Un poquito más de un par de días. No sé, no tanto, ¿eh? ¿Ah? No, estaba muy... Esos tiempos yo ya tenía mi silla bien puesta, mi respeto, era el man, tenía amiguitos mexas, a la hermana de Igor era mi super compi, Sylvain, Ahí en la escuela. en la escuela. Tenía otros compas mexas, mi primito que lo estaba ahí adoctrinando y enseñándole el camino de la fuerza y del guru. Entonces, estaba Leo también, estaba ese año en esa escuela. Mi hermano, El hermano rockstar hoy en día. alias Ismael, si algún día nos referimos a Ismael, es Ajá. el señor Leonardo. Es que después de que regresamos o acabamos ese año en el que te gradúas tú, Alex, y años subsecuentes, empezó a venir mucha más gente. De hecho, hay un contingente aquí potosino, ¿no? O sea, Sí, también se hizo un caminito. se hizo un caminito y empezaron a venir más chavos y en algún momento ya los mexicanos eran como la minoría más grande en la escuela. Tenían ahí una... Había años en los que la minoría eran los alemanes y luego los mexicanos. Y Ajá, eran realmente se la como las dos disputaban. alternativas. Es otra cosa que ha cambiado ahorita en la escuela, es mucho más internacional. Tiene más gente de Malasia, gente de Sudáfrica, gente de Rusia. Se ha abierto mucho más. Pero en ese momento realmente los mexicanos éramos un bloque y pues forzaba amistades con gente que quizá nunca hubieras conocido o que nunca te hubieras llevado, ¿no? ¿Tú nunca te enamoraste, güey? ¿En Ahí, India? güey. No. No, ¿ah? No. Tú eras más como el MJ, ¿no? Como esta fuerza... Michael Jackson, ¿no? Ah. Tenías esta presencia más torbellínica, más o simplemente no se te cruzó, ¿no? No hubo nadie así que me... Y ¿sabes qué? Recuerda el punto. Mira, cuando yo regresé, que ya hablaba inglés, ya estaba yo de staff. Y de staff estaba otra postura. Pero cuando yo estuve estudiante, yo no hablaba inglés, Sí, güey. sí. Mi interacción era súper torpe. Tú sí hablabas inglés cuando llegaste, Alex, ¿no? Sí. Y tú, Tomás, también. Pero yo me la pasé un año entero viendo, observando.
De hecho, bien cagado. Yo no hablaba mucho, ahora me encanta hablar. Estamos aquí hablando en un podcast, pero yo me la pasaba callado, yo era muy silencioso de adolescente. Y después de un año en silencio ahí en India dije, no mames, cuando regresé a México dije, quiero hablar, me gusta hablar, qué padre que lo puedo hacer, ¿no? Y la otra cosa es que empecé a tomar fotos. Yo no tomaba fotos antes, pero como no tenía interacción, no podía interactuar, empecé a tomar muchas fotos en esa época, todavía eran de rollo y había mucho blanco y negro que te lo revelaban muy barato ahí en India. Y ahí empezó y ahora pues, tuve una carrera de fotógrafo que creo que va a seguir todavía, pero no tenía esa facilidad. Y la mera verdad es que también las veía muy apretadas, güey, las chavas. Y también yo llegué y yo también tenía mi drama back home. Yo había dejado a mi novia adolescente y estaba con los huevos morados de volverla a ver. Que regresé y puta, fue un drama, no, que tal vez algún día ahondaremos. Pero estaba ocupado con eso, ¿no? Yo también venía eran los últimos meses de mi último año en secundaria que por fin me empezó a ir bien en la secu, después de sufrirla mucho, muy deprimido, muy triste. Ese último año que ya te vas, ¿cuántas veces no pasa eso en la vida? Que estás acabando un último año y ya empieza a irte chido en algo y algo te está llamando. Y yo tenía una novia mitad colombiana, mitad italiana, güey, Priscila, güey. Me encantaba. El viaje de generación me fue de huevos. Besito en el amanecer, güey, en las tardeadas. La primer pedita ahí como... Y por ahí una foto, güey, en la que estoy como con su foto. Creo que tú la tomaste en el cuarto. Y si te pones a verla, sí, Me ponía a ver las fotos de ella y a chillar, güey, en las tardes, güey. Llamábamos eso la hora de la melancolía de Tomás. O sea, los Sí. primeros meses te sentabas así en donde daba el sol, en el cuarto, Sí. así un rayito de sol, y veías tus como, porque todavía no había fotos digitales, No. entonces veías como tus 10 fotos que traías. Tu mamá, tu novia, tu Sí. hermana, sí, era tan triste, pero duró poco. No, pues, güey, te tienes que adaptar, güey. Y no, y justo lo que Alex decía, teníamos un ritmo de deporte y de ejercicio. Es que era la única manera con tanta adolescencia. Entonces, la verdad, eso te mantenía muy ocupado. Yo me acuerdo que los primeros días, no sé si te pasó a ti, sentías que los días eran eternos. Porque nos despertaban a las 3:30 de la mañana para ir al Templo Dorado a limpiar o a hacer yoga. Y llegábamos y hacíamos PT, Physical Training, ejercicio. Y luego íbamos a correr. Y luego el desayuno. Y luego escuela. Veías el reloj. Eran las 11:30 y tú decías, mierda, ya llevo como 9 horas despierto, güey. Escuela, acuérdate, güey, escuela, deportes y Yoga, yoga, güey. sí. Y en la mañana ya habías ido a correr y marchar, güey, o a lavar los pisos. Y en la noche todavía actividades, güey, a veces físicas, si estabas haciendo artes marciales o algo, música o así. o música, puta, acababas el día muerto, güey. Nos también. liberaban a las 9 y a las 9:30 se apagaba la luz y teníamos que estar acostados. Entonces, y antes de cada actividad, después fue cambiando, pero antes de cada actividad de esos primeros años había una formación. O sea, antes de comer, formación. Antes de yoga, formación. Y en esa formación es donde teníamos que estar con los zapatos bien boleados, con el turbante bien puesto, con el uniforme. Entonces, te pautaba. O sea, el tiempo estaba bien marcado, bien marcado, bien marcado. Tenías pequeños lapsos de tiempo. Era así como, 15 minutos. Yo me escapaba al baño, me dormía, o sea, en la taza, güey. La neta, era que el único momento en que podía hacer algo era como, voy al baño, voy a cagar. Y me quedaba jetón ahí porque agotador. ¿Qué tal este grito? ¡Formation! Sí, Y estás en el baño y ¡Formation! Puta, llegaban momentos donde querías ponerte loquito. Y las formaciones como la forma de mantenerlos contados a todos, ¿no? Ahí era donde venían las cachetadas, los castigos. Reportabas quién estaba, quién no, quién llegaba quién tarde. quién llegó tarde. Claro. Sí, solo quiero cerrar el punto del ligor. Yo a Tommy, pues la amistad se fue desarrollando ese año, ¿no? Con dimes y diretes y amor y de repente, pichi güey, no sé qué, y mamaditas así, pero pues se fue. Entonces me hablaban de un tal Igor y no, que es que el Igor, güey, no, sí, y las morras mexas, ay, qué guapo es el Igor, y todo así. Y de repente me entero que iba a ir Igor a India a llevar a su hermano, porque su hermano se iba a quedar lo que restaba del año, porque el hermano en cuestión, Ismael, Leo, andaba muy mal de drogas y de destrucción. Entonces a ese güey sí lo iban a llevar al Oceánica Miripiri. Oceánica, el pinche lugar en Mazatlán donde mandan a todo el mundo a rehabilitar. Entonces llegó Igor, ay, el Igor, güey, ya se veía más cabrón y así, ¿no? Entonces llevó al hermanito y ahí lo topé y empezó esta amistad, ¿no? Ya se fue consumando y... Yo tuve la gran bendición de llegar y que ustedes estaban... No compartían cuarto, tú estabas con Satna, güey, que es gran amigo también, pero yo llegué y ahí no pedí permiso, llevé a mi hermano y me metí como estudiante, güey, me metí así, estuve como un mes ahí
Me acuerdo que nada más me prestaron uniformes, güey. En la mañana que ustedes iban a la escuela, yo me quedaba ahí adentro jetón y luego jugaba deportes con ustedes. A Rishikesh nada más me fui con ustedes en automático. O sea, no pedí permiso y me la chuté un mes ahí, poca madre. Colado, güey, ¿no? Eso es muy buena. En Rishikesh hicimos un cuarto, Leo, Igor, Tomás y yo. Sí, güey. Compramos un chingo de pistolas de plástico que tenían como unos BB bullets de plástico. Las varitas de plástico. Nos poníamos en calzoncitos y eran equipos. Cambiaban. Bueno, a veces cambiaban, ¿no? Pero eran unos de un lado y otros en chones disparándonos con las bolitas. Pa, 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 pa. Todo el cuarto quedaba lleno de esas madres, pinches moretoncitos. Nos venían a callar a cada rato porque era un ashram. La gente Era estaba ahí un ashram. meditando, haciendo silencio y nosotros cagados de la risa disparando. Che balacera, pero intenso, güey. Al principio no se vale en la cara, güey. Y después ya le apuntas a la cabeza, güey. Estaba a punto de decir que por eso Alex no se agarró a Sanamkar en ese retiro, güey. Porque el cuarto donde estaba lleno de cabrones en calzones disparándose, güey. Quizá en otro contexto podría haber habido acción, güey. Hay Claro. una foto épica de tú sosteniendo las dos pistolas de ese viaje, güey. Esa la deberíamos de publicar después. Sí, ahí la viene el pondremos material en este podcast por ahí. para que haya por favor. ahí, güey. Igual unas fotitos de India no vendrían mal para los episodios. Sí, güey. yo creo que naturalmente van a seguir saliendo, como van a seguir saliendo conversaciones. Es un gran tema, o sea, es un gran tema. Y se reformula con el tiempo. Yo la opinión que tenía de estos años formativos no es la misma hace 10 años que ahorita. Se va transformando conforme voy viviendo otras cosas y conforme voy viendo que las personas con las que lo viví pasan y transitan a otros momentos. Y cada ¿no? quien en su línea de tiempo, ¿no? Yo me clavé muchos años, güey, me casé y me fui. Todavía me acuerdo, a mí hasta se me hace un poco difícil acordarme cuando me empecé a desafanar de todo, aunque sí me acuerdo porque fue extremo, pero me acuerdo de algún verano, antes de todavía de divorciarme, viniendo a México en el que compramos chelas sin alcohol. Y eso era como, wow, la chela sin alcohol. Y sentirnos pedos, nada más por recuperar ese saborcito de la chela de la adolescencia temprana. Y poco a poco cada quien se fue. O sea, para ti, para Igor, fue un año. Y luego regresaste a la confrontación de ser un adolescente en México. Y me acuerdo un poquito de ir soltando, ¿no? Como todo el rollo religioso, Yo lo también que llegué tenías de bien expectativa. fanático, cabrón. Sí, llegaste. Pero fuiste el primero en darte ese encontronazo, ¿no? Fue más gradual para otros, ¿no? Para ti la escuela de medicina, peleándote por la barba o no. Yo la tuve más fácil en un sentido porque me fui a Estados Unidos casado con una chica de esta religión, con una familia de esta religión. No sé si más fácil. Había comunidad. Bueno, más fácil seguirle en el rollo. El desapego quizás más difícil, güey, porque me aventé un buen tiempo muy contenidito todavía. O sea, ya había chambe para Six. O sea, las primeras chambas me las dieron gente de la comunidad. Los domingos vas al Gurdwara. La familia es de la religión. Y de hecho, para ti, yo creo que una vez que sí rompiste, por eso mismo fue más dramático el rompimiento, porque estabas muy ahí, muy pegado. Y se esperaba mucho de ti porque tú también habías jugado ese juego. Creo que del hecho de que yo nunca haya entrado mucho, o sea, siempre fue como ese güey que pues medio se integra, medio no. Y entonces ha sido más fácil pues jugar al juego de pues me acerco y voy de vez en cuando, y con el tiempo me he ido acercando más a ellos. Pero se genera más orgánico, más lento. A veces voy con turbante, a veces voy sin turbante, a veces traigo barba, a veces no traigo barba. Ha sido esta especie de ambigüedad siempre, ¿no? Y con la cámara de por medio, eso es interesante. Yo sigo fotografiando esa comunidad y creo que lo seguiré haciendo. Es un proyecto que me interesa porque es rarísimo. Son raros, o sea, es extraño el experimento. Y tiene quizá futuro, pero sobre todo hay una historia que contar, ¿no? Y darle la validez que es una secta. Es una secta. Entonces yo, en mi caso fue de repente en temas de, esta secta y un poco molesto con algunas cosas. Yo llegué a México y buscaba integrarme. Y no encontraba, había en la comunidad en el DF era un desmadre, había unos en Toluca, en Guadalajara no había nada de identidad. Entonces yo seguí mi propia doctrina, bien disfrazado, entré a la universidad, le metí por ahí onda, pero eventualmente pues fui soltando. Yo nunca dejé la parte de la enseñanza del yoga. Yo desde que regresé de India estuve enseñando yoga, de ahí sacaba un poquito de dinerito para librarla de algunos talleres, algunos cursos a lo largo de los años. Y yo fui entendiendo que el tema de la práctica del yoga y la meditación eran muy importantes para mí, lo quería compartir.
no tanto el tema de la secta y la religión y eso que también me había movido mucho y me enseñó mucho, pero se fue quedando de lado. Oye, tú que cuando regresaste, te metiste a medicina, luego no, estuviste unos años antes de entrar a medicina, ¿no? Tuve un año ahí interesante de aterrizar, de descifrar. Dije, nah, pues, yo sabía que quería medicina. De hecho, si tú ves mi yearbook de Miripiri, yo decía, voy a regresar a México a estudiar medicina. Chido. Pero en la confusión y en el, ¿qué si no? Me metí a estudiar psicología. Estuve unos meses en psicología. De repente me di cuenta que pues por ahí no iba el tema. Luego me enfermé, tuve ahí una especie de tifoidea medio fuerte que marcó algunas cositas. Posterior a eso me fui a vivir a Puerto Vallarta, estuve ahí unos meses dando clases de yoga de sol a sol, literal. Y ese verano antes de entrar a medicina me fui a Europa, fui a lo que es el solsticio, el evento de yoga fuerte, que es Yoga Festival en Francia. Estuve allá, viajé un poco por allá. Y ya por fin regresé a México a la universidad. Y creo que cuando yo viví en Guadalajara fue cuando tú regresaste. Yo estaba viviendo en Guadalajara y tú regresaste, pero todavía no eras doctor. Digo, no estabas estudiando medicina. Y lo asumo porque si no, no hubiera tenido tiempo de verte, güey. Porque después que entraste a medicina, sí fueron como unos años en los que de repente nos veíamos unas cuantas veces al año, pero estabas ahí metido, como todos los que se meten a estudiar medicina. Y me acuerdo que hasta presenté a algunos amigos a la poli, a algunos amigos ahí. Nos fuimos una vez a la playa, ¿no? A Boca de Iguanas o Tenacatita o no sé dónde. Nos robamos la camioneta de tu jefa, güey. Nos hizo convencer a tu hermanastro de ese entonces de que se fuera a la escuela el güey. Y sí se fue. Ah, sí. No, ya me acordé. El trato fue, si convencen a Ciro que se vaya a MPA, les presto la camioneta y les doy algo de lanita para que se vayan a la playa. Ese fue. Y lo terapeamos al morro y dijo, sí me voy a India. El contexto era el hijo del novio de mi jefa y eran argentinos. Entonces, pues con todo lo que conlleva eso, ¿no? Creo que no le gustó nada. No se la pasó tan bien por lo que he escuchado, la verdad. Sí, mi hermano estuvo ahí ese año y dice que fue insufrible. Dice que el cuate era un mamón. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo lo conocí, era un chavo, mira, como era chavo primero, o sea, no sé cómo es ese güey ahorita, la neta, hay que darle ese beneficio de la duda siempre. Jugaba muy bien fútbol y creo que le estaba muy clavado, quería ser futbolista. Sí. Entonces lo sacan de su contexto donde iba al Atlas y entrenaba y lo meten en esta escuela de gringos donde él se vuelve Maradona, güey, porque todos juegan fútbol de la chingada, todos juegan básquet, ¿te acuerdas? Es otra cosa que me costó para socializar. A mí el básquet me da una hueva pavorosa. Entonces, verlo todavía un poquito. Pero él quería jugar fútbol, güey. Entonces fue así como de, y luego la disciplina, el orden, todo eso no pudo. El príncipe del fútbol, ¿no? Le decías tú de cábula, ¿no? El príncipe del fútbol, algo así. Güey. No, o sea, el güey estaba alineado con su futuro futbolista, güey. No sé, espero que lo haya continuado. No sé muy bien qué fue de él, sé que no lo armó en el fucho y he escuchado que se volvió un cuate buena onda, más normal, mi mamá saca de repente de proporción algunas cosas. Alguna vez me dijo, me encontré un chavo medio hippie, buena onda, y resulta que era el Ciro. Y ay, sí, güey, ¿cómo no te vas a acordar de él, no? Si te hizo la vida de cuadritos, no seas mamona. Pero, pues bendiciones para este man donde quiera que esté. Y lo chistoso es eso, es toda esta gente que ha llegado a esa escuela y que quién sabe cómo aterrizó ahí como nosotros. Nosotros lo que nos ha mantenido es que generamos estos lazos, ¿no? Pero mucha gente que pasó por ahí porque oyó, porque alguien les dijo, estuvieron un año ahí, se regresan y vuelven a su vida aquí y están así como si hubiera sido un sueño, ¿no? Es como de, órale, vi todo eso, regreso. Y yo he conocido chavos aquí en San Luis que los mandaron y regresan, y lo más raro es que los papás que pagaron y todo quieren que los chavos regresen y se vuelvan a adaptar a la vida aquí. Y es como de, pues no, güey, este cabrón o esta chava ya trae otro cassette y les genera, como nos generó a nosotros, ruido. Porque pues tu mundo sigue igual, todo mundo sigue dirigiéndose a ti exactamente igual que antes y tú ya traes un download así de información bien conflictiva, bien encontrada, que creo que nos marca, pero para el resto de la vida. Prueba de eso es que podríamos hacer 8 capítulos o más de esto, ¿no? Sí, se vuelve otra narrativa difícil de conciliar. Y han habido bastantes. ¿Conoces a esta chava Greta? Que está haciendo como un mapeo de todos los Sikhs. Ella entrevista a todos los Sikhs que son parte de esta comunidad, mexicanos, que fueron a la escuela o tienen algo que ver.
y de repente, ¿me conoces a no sé quién? ¿Conoces a no sé quién? Y yo me desafané hace un chingo y hay como una población ahí. Paréntesis, me tocó un trabajo precisamente para la escuela hace unos años que estuve en solsticio y para pagar mi solsticio hicimos un intercambio, me dieron una chamba de la Alumni Association. Me dieron una lista enorme de todos los alumnos que tienen registrados, porque no los tienen a todos, pero los que tienen registrados, no solo en la escuela en Miripiri donde estuvimos, sino las anteriores que se llamaban distinto, con sus teléfonos, en ladas de todo el mundo. Me dieron un teléfono, estaba en Nuevo México, y me dijeron, háblales si tienes este cuestionario que hacerles. Querían hacer un survey de su rendimiento académico después de graduarse, pero algunas preguntas eran más personales, como cuál ha sido tu experiencia después, qué hiciste, qué es lo que más te costó, todo ese tipo de cosas. Estuvo bien interesante porque hablé con gente que se graduó en el 86 y gente que se graduó en el 2012. Y fascinante, fascinante. Pero todos te dicen, cuando les dices qué es lo que más te costó, te dicen regresar. Regresar, o sea, porque además nos bombardeaban. Bueno, a nosotros menos porque éramos como outsiders, pero a los que estaban ahí, los chicos que crecieron ahí, les decían, ustedes son los líderes del futuro, los maestros de la era de Acuario, y hay chavos que se hicieron daño en ese ajuste. El coco wash era tal y la presión para algunos de estos que eran como los elegidos o que estaban seleccionados para algo, ya sea porque el maestro les dio alguna especie de bendición o dijo algo. Eso estaba muy fuerte. Imagínate la presión de que un santo gurú que ve el futuro, casi que puede leer la mente, te señalara de entre la muchedumbre y dijera, tú vas a cargar la antorcha, tú vas a hacer tal y cual. O ya sea que venían de eran hijos de padres que tenían dentro de la jerarquía de la comunidad un puesto muy, muy alto. Una presión muy cabrona para muchos chavos. Muchos chavos iban al lado opuesto, güey, al lado oscuro, que regresaban y no les cuadraba, ¿no? El guión. Y se rebelaban, güey, y se metían cualquier tipo de chingadera, ¿no? Se volvían lesbianas. Pues está, para güey. que veas, ese es el tipo de casos. O sea, yo creo que sí había esta idea también es que Yogi Bayan, el maestro del que estamos hablando, casó a mucha gente en los 60s, sus primeros alumnos los casó entre ellos los seguían ciegamente, y gente que no se conocía. Y él quería, yo creo, mi interpretación es que quería que tuvieran hijos, porque esos hijos eran el futuro de la comunidad. Y esos hijos son los compañeros con los que estuvimos en la escuela. Entonces, había ahí una confusión bien grande, porque no era orgánico. No digo que esté mal, la verdad, el mundo como estaba tampoco estaba poca madre, pero no tenían referentes. No tenían referentes. Y sus papás, parte de lo que Yogi Bayan quería al hacer esa escuela, lo dijo en varias ocasiones, era alejar a los hijos de la neurosis de sus padres, porque entendía que era muy violento para esa primera generación convertirse en psiqui, hacerse vegetariano. Ahorita uno puede hacer yoga y ser vegano y al mismo tiempo ir a cazar rinocerontes a África y pum, todo se mezcla, ¿no? Pero en esa época, si tú te hacías psiqui y te dejabas el pelo largo, te ibas de tu casa. Entonces esa primera generación tenía como una gran violencia psicológica y estos eran sus hijos. Entonces Yogi Bayan decía, mira, tus chamacos que ya you breathe, ¿cómo se dice? Sus huestes, vénganse para acá, nos los alejamos. Además del aspecto que fuera de la batuta como de líderes espirituales, eran líderes empresariales también. A veces no se hablaba en esos términos, pero ¿cómo estaba ese discurso? ¿Te acuerdas cómo hablaban tanto de la prosperidad en estos términos, como si quieres más esotéricos? Pero en realidad era porque muchos de los papás de estos elegidos, pues era el dueño de Acal Security, gente de Yogité, gente del otro de la Almena, no recuerdo, pero fue una comunidad que también fue bastante próspera, güey. El trip con las joyas. O sea, los joyeros y el tema de este rollo lo sentías y fundaron, además de toda la parte como institucional de maestros de yoga y de certificaciones, varias empresas que fueron muy exitosas. Unas aún siguen siendo muy, muy prósperas. Entonces, pues estaban forjando a líderes que además iban a asumir roles dentro de esta jerarquía empresarial. Todavía Cal Security me parece que es la empresa o la segunda más grande de seguridad en Estados Unidos. Ellos se encargan de mucha seguridad en juzgados, me parece, y también de la migración. Es algo controversial que traen. Sí. Ellos cuidan los aviones que traen exiliados, deportados de Estados Unidos. Yo lo que sabía era que tienen a los el sistema penitenciario. Entonces todo el transporte de seguridad de reos de alto riesgo son ellos. Sabía que tenían el contrato hasta hace poco de la NASA, un contrato de más de $1 billón. Heavy. O sea, la seguridad en Estados Unidos, la seguridad privada es un tema, y para ser competitivo en esa industria no es
no mames, quiere decir que tienes lobby cabildeo en Washington, o sea, tienen gente dedicada al cabildeo. Nuestro amigo Simran, esa era su chamba, era lo que él hacía, o sea, la polaca ya, en fin, o sea, es todo un mundo interesante, ¿no? Y se mezcla con maestros de yoga, con los diplomados, o sea, ellos aprueban quién tiene derecho a enseñar, por lo menos bajo esos términos, porque conozco un chingo de gente que no lo hace, ¿verdad? Pero está interesante también esta especie de idea de derecho de autor del conocimiento, porque el maestro ya murió, ellos guardan, ellos tienen la voz, ¿no? Ellos aprueban y dicen que es verdad y que no. Es todo un tema que creo que todavía se va a tardar 1 o 2 generaciones en destrabarse, porque ahorita la generación que está de nuestra edad lo conoció. Entonces todavía tienen como esa autoridad moral para defender eso. Pero yo creo que con el tiempo, con internet, se va a abrir, y esta información, pues para eso vino, para ser difundida, ¿no? Y al principio se difundió sin todos estos certificados, ¿no? Claro, eso se porque también tienes estructuró esta generación, por ejemplo, que son mi jefe, gente que practicó con las primeras camadas en las que no existía, y el maestro les decía, tú vas, ve a enseñar. Entonces, por un lado todavía tienes esos maestros de yoga orgánicos. Son muy orgánicos y que todavía están muy vinculados con la práctica por ahí, y estas generaciones que vivieron el adoctrinamiento pesado, el rollo institucional, ir a la escuela, y que vieron también la caída de muchas de estas figuras de autoridad moral que había, porque se hizo un desmadre. El momento en que se muere el patriarca, el maestro, se hacen unas pinches demandas así. Él era el pisapapeles también. Y entonces, y todos estos, por ejemplo, chavos que entendían todo ese sistema político, como estructural, cómo funciona, y que se decepcionaron mucho después de ver cuando él se muere, cantidad de divorcios, matrimonios que se sostenían porque este maestro estaba con vida, y se sostenían porque ese matrimonio sostenía alguna parte de algún negocio o alguna parte de la institución. El momento en que se muere, negocios, demandas, contrademandas, divorcios, y muchos de los chavos que están en esa tormenta, pues cuando lo que dices, cuando se sortee todo eso, caiga por su peso y esas piezas caigan, va a ser interesante lo que queda ahí. ¿Quién rescata las prácticas? ¿Qué de la institución se vuelve una especie de autoridad todavía y bóveda? ¿Y qué se vuelve más nómada otra vez? A lo mejor gente, Alex aquí hace poco me había dicho que empezabas a volver a tener ganas de empezar a dar clases, ¿no? Te venía ese rollito. Yo si diera clases, me vale verga, güey. Yo me eché 2 años de certificación de maestro de 1 año, que solo los estudiantes de Miripiri pasaba eso, porque en realidad es una certificación que puedes hacer en un par de meses. Ahí para los chavos que se graduaban, tú te adelantaste 1 año para eso, para tomar el Teacher's Training. Yo lo tomé 2 años, lo tomé cuando iba en 5º y en 6º de prepa. Y aún así, pasé con 10 todo eso, y cuando tuve que pagar el diploma, no me acuerdo qué pedo administrativo hubo, mandé una vez el varo, nunca me llegó. Pero si llegara a dar clases, pues uno ya entiende de qué es el camino, ¿me entiendes? Entiendes de la disciplina personal que tendrías que tú generar para poder también compartirla. Yo no le preguntaría a nadie nada, güey. No, claro. Sería como vamos, güey, ¿no? O sea, y bueno, vamos a como darle, contexto, todo esto que estamos platicando, cuando todo esto se derrumba, es como en el 2004 en adelante, y nosotros nos conocimos en el 2002. O sea, realmente nos tocó a la vez el cenit de esa época, porque estaba todo bien armado, y al final, y al mismo tiempo el final, ¿no? Al mismo tiempo El derrumbe. Entonces es bien raro porque lo vivimos, tenemos conflicto como adolescentes, estamos ahí batallando, y de repente unos años después, solito, ¡pum!, empieza a deshacerse, y nosotros quedamos aquí, pues entre nosotros, como seguimos el día de hoy, ¿no? Oye, un día a futuro entrevisten, este es favor personal, quiero que entrevisten a Kirtan y le pregunten qué pasó con esta chava, cómo es que se volvió lesbiana, qué fue su historia. Yo nunca supe nada, ¿no? Sí se te quedó ahí la duda, ¿no, No, güey? hace mucho que no pensaba en esto y dije, órale, sí es cierto, hubo algo ahí y se quedó ahí. Fíjate, yo con Kirtan acabo de volverla a topar, comí con su papá, con su esposo iraní, y en el DF la he visto un par de veces, y hace poco nos estuvimos mandando mensajes de WhatsApp de voz largos, platicándole en qué rollo estoy, en qué rollo estaba. Le platiqué el pedos de salud, que ya estuvo en otro podcast, de eso ya hablamos, y súper abierto el flow. Creo que fue mi primera novia. Sí, O sea, antes de irte. curiosamente a Kirtan, yo estoy en secundaria y ella es una morrita de primaria, y empecé a salir, y ahí
primeros Ya se veía mal desde ese entonces. ya desde ahí ya estaba uno haciendo la cochinada. y y el año en que me fui, ella no sabía si se iba a ir, cortamos y decidió irse. Entonces nos fuimos como con ese rollo raro, pero bueno, allá ya valió madre, eso se hizo todo un desmadre. Pero si quieres yo le puedo preguntar, carnal, con mucho gusto. Ah, pues para saber, güero, hay que saber. Ella debe tener información valiosa, fíjate, sí. Que la comente, ¿no? Sí, un día, sí. Es como una primita también. ¿Qué? Es como una primita también, o sea, pues yo también me comunico con ella por WhatsApp porque al final es muy poca gente con la cual tenemos la posibilidad de hablar de estas cosas. O sea, ahorita las estamos ventilando y se siente bien, pero pues hay gente, una vez más, con la que no tendríamos relaciones si no fuera porque tuvimos esa experiencia tan particular. Tan ¿no? específico en ese momento, tan específico, ¿no? De En esos hecho, años. Si tú y yo, o sea, si no hubiera estado en India, posiblemente si nos hubiéramos conocido en México, no nos hubiéramos llevado, tú y yo, gordo. Pues no lo sabemos. O sea, pudiese ser que sí y quizás no. Pero yo era muy sociable, la verdad. Yo no. quién sabe, Tenía güey. amigos fresas, hippies, frikis como tú y de todo, ¿no? Pero sí, es curioso. El otro día estaba pensando en que justamente casi todos tenemos 35 años, todos somos del modelo 84. En este momento de la vida todos vivimos en casa de nuestros papás. Hemos vuelto. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso, no? Sí. O Una suegros, reflexión. suegros en tu O caso. suegros en mi caso, ¿no? Sí. Que bueno, lo estoy poniendo en el mismo línea, pero es interesante, la vida sigue avanzando, sigue dando vueltas, hay divorcios, hay esto, viajes, trabajos, estudios, y esta amistad se ha mantenido. Yo agarrando eso es algo muy especial, o sea, a veces lo logras hablar a manera de señalar esto exactamente que acabas de decir, estas como coincidencias, como historias paralelas. Tú y yo, Igor, hablamos un chingo de eso, ¿no? Como puedes estar de repente en países o ciudades muy distintas y tu especie como de recapitulación, de reconfiguración interna de cómo estás procesando lo que has vivido, cómo te estás alineando con lo que es importante, desechando lo que ya no, encuentras paralelos todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo encontramos estos puntos en común. Pues esa es la amistad, papá. Es esa magia, porque está lo que compartes en vida, lo que hablas, lo que logras cotorrear, y está esta otra cosa casi invisible que son vínculos, como yo estoy seguro, mucho más profundos. Y por eso estamos sentados aquí ahorita compartiéndolos, ¿no? En otra ocasión, a lo mejor hasta que nos visites, tío, aquí en el altiplano. Yo te digo, el 10 de enero, güey, ya está. Ya está, se supone. Pero en esa otra ocasión a lo mejor podríamos decir, retomar, ok, ¿cómo fue el después de esas primeras vivencias en India, en esta academia, que nos unieron y que desarrollaron este estilo, que desarrollaron estos lazos hasta invisibles que hasta la fecha seguimos detectando y señalando? ¿Cómo fue el irse estableciendo? Y a lo mejor podríamos hablar en esta época más de caos, porque pasamos del rigor y de este rollo dogmático religioso a cada quien irse acomodando, ese regreso a la realidad que fue tan fuerte para muchos chavos. Cada quien, a lo mejor podríamos decir cómo cada quien lo fue acomodando y cómo nos mantuvimos, ¿no? Hasta la ahorita estar otra vez sentados cotorreándolo, ¿no? Cómo se fueron haciendo estos paralelos, estos momentos de donde estamos en relaciones, en donde no, como dices, divorcios, quién se casa, Pedos de salud, todas estas... Debo decir que el hecho de que nuestro querido amigo Alex haya estudiado medicina ha sido muy determinante. O sea, cuando hemos tenido algún asunto es como de ¿a quién le voy a hablar primero? Who you gonna call? Call Alex. Call Alex. The Beer Master. Beer, yoga, no, India Master. India Master, Así güey. de, estabas en un flyer en Guadalajara, ¿no? India Master. No, íbamos a ir a dar un taller a Tulum y mi tía, la dueña de donde iba a ser este evento, le valió madre, puso un flyer con mi foto enorme, una foto de Yogi Bayan y pone India Master. India Master, Taller, no, o sea, le valió verga Güey, de una manera Y impresionante. creo que ese va a ser el nombre de este podcast. India Master es chingue su madre, güey. Sí, India Master ya. es todo, güey. Es Sí, Bikram, sí. Bhagwan, todos, papá. Este Ahí es les el va. maestro de India Master. Sí. Güey, y yo, ¿te acuerdas que
que para poderle hacer justicia al pinche póster y al pinche título que te pusieron, yo la hice de tu ayudante, güey. Te decíamos Guru Chalan. Guru Chalan, de Chalán, güey, ¿no? Y entonces era el pedo de que, güey, pues si ya te puso India Master, no vas a estar ahí como pinche güey ahí con tus shorts y tu pelea. Tienes que tener un outfit, una no, y presencia. entonces yo era el cabrón que le traía el té, güey, que no mueve el colchón, el cojincito, güey, cambia el cassette, cambia la musiquita, güey. Entonces Sí. yo era tu Guru Chalan, güey, Bueno, ¿no? eso estuvo muy buena, ¿eh? Y no solo, güey, y en ese viaje, ¿te acuerdas que un vato de Brooklyn nos regaló una moto increíble? Que estábamos ahí como, bueno, ya cuando nos acabó la clase y todo, estábamos ahí medio erizos. Y un compa que estaba ahí viajando nos dejó un Sí. regalito de Brooklyn así indoors. Y con esa, güey, tuvimos, wow. Fue el desfogue. Me acuerdo mucho de la morra, porque la morra, un día que estábamos fumando, me dice, pero es que cómo puedes fumar marihuana y dar clases de yoga y pretender todo esto. Y le dije, pues yo no pretendo nada, o sea, esto es lo que ves es lo que hay. Mamacita. O sea, tú las ideas que te estás sacando es tu propio pedo. Yo soy... Ahí está tu primita, güey, con la que después ahí yo estuve en mis quehaceres. Sí, Bueno, en esa época estaba muy chiquita todavía. Estamos abriendo muchos temas, Bueno, como un preámbulo, como un pre a la próxima, güey. Ahorita no podemos cerrar yo no todos. sé qué tantas flores te podamos echar en ese tema, pero pues cada quien cava su propia tumba, Güey, hermano. acaba de decir que andaba con Kirtan cuando andaba en primaria, cabrón. Mira. Bueno, Pues sí. pero Nah, todo bien. todo legal, por cierto, no se hagan ideas. Sí. Fíjate que, bueno, un paréntesis, esa primita, ya platiqué yo hace rato que llevé a mi primo a India. Esta prima que dice Tomás es la hermanita de este man, Así es. de Popis. Y la prima fue a India y se la pasó de la verga. Todos los días le hablaba a su mamá, lloraba. Yo por ahí fue de donde saqué mi juicio de decir, pinches morros tetos hoy en día no están haciendo nada, le hablan todo el día a chillar, se la pasan en su laptop y pueden hablar con su jefa. Justo lo que decía Igor, yo hablé con mi mamá como 2 veces ese año, fue así de... ¿Qué pedo? Y ahora hablaban diario, ¿no? No se escuchaba bien. No, a veces te gritaban. cortaba. Te gritaban en el anunciador, Tomás o Alex, lo que sea, una llamada para ti. Llegabas y ya se había desconectado la línea, ¿no? Así de que puta, güey, no he hablado en 4 meses. Intenté mandar un mail como la primera vez que pudimos ir a internet. Había 2 lugares para mandar mails en De Yahoo, ¿no? Amritsar. De Yahoo. Y en Amritsar había 2 café internets que no había café, eso lo tenían cibers. Y me acuerdo que estuve 1 hora para abrir un mail. Y dije, a la verga, no lo voy a volver a abrir en todo el año, güey. Y eso hice, no lo volví a abrir en todo el año. No había internet, el 2000, es que parece otra época. ¿Te acuerdas las cabinas para marcarle a tu familia? Sí. Un pinche calor de 38, 42 grados y estás ahí como en una cabinita de vidrio tratando de marcar una clave, güey, que conectabas, escuchaba el mar, güey, como dices a veces, güey, ¿no? Como una cueva, cabrón. El eco. El Sí. eco, güey, a veces sonaba, a veces no. Veías el cómo te iba cobrando la llamada, ¿no? Entonces te ponías más ansioso, güey, sudando acá a 42 grados. Otra vez que ahorita los chavos con sus smartphones, güey, aire acondicionado en los cuartos es una infamia, güey, para mí escuchar eso. Parte del rigor era llegar, dormir en el piso, no había más que unos ventiladores. Tienen refri ahora en su cuarto. No, ¿Te acuerdas cómo era el tráfico de comida? no, Era un güey. trafical de comida porque la comida era mala y siempre la misma. Y los pulparindos valían bastante. Pero bueno, estamos abriendo muchos temas. Yo creo que tenemos material para la próxima, mi querido doctor. Me da mucho gusto que hayas venido el día de hoy. Yo quiero agradecer esta invitación formalmente. No, fuera de onda, es interesante porque llevamos muchos meses. Yo, Igor, tenía como 1 año y medio sin verlo. Muchas llamadas, mensajes muy largos, mucho amor como siempre. Y fíjate que es importante, a veces uno va creciendo y pues, hay muchas cosas en el tema, ¿no? Enfrente y demás. Y quieres seguir en contacto con tus seres queridos y a veces no se puede. Es importante ponerle cierta disciplina y fomentar estas pinches convivencias, hermanos. Pues con el tiempo, yo creo que le pasa a todo el mundo, algo se va formalizando, algo va pasando, pero se vuelve difícil agendarnos, ¿no? Y agendarnos con más tiempo, ¿no? Esta vez que dijiste, estuvo sabroso porque no tuvimos distracción, yo estoy en la sobriedad obligatoria y tuvimos mucho tiempo para platicar y todo, pero aún así que fugaces, ¿no? Los tiempos de compartir algo en la vida te va demandando, entonces pues no, mi gordito, un placer acá tenerte, güey.
antes de que te vayas, sí manda el contacto de tu prima esta de Guanajuato, o no sé cuál era. Está muy bonita, güey. Creo que ya alcanza el timbre también. Entonces, pues, fair game. PGR, güey. Y abrazos, güey. Abrazos, güey. No balazos. No balazos. Pero nada, gordito, gracias por estar aquí. En los tiempos del Señor. Tiempos del Señor, tiempos del amor, tiempos de la remembrancia, tiempos de lo que sea. Este es un espacio libre. Se puede hablar de lo que sea, se puede abrir el corazón. Quien quiera puede venir aquí a echar su cotorreo. Y estaremos con esto, pues yo creo que ya, ¿no? Nos despedimos cerrando una edición más. Hasta la próxima, muchachitos. Besos, besos. Paren de sufrir.